reforma judicial de 2021 es la más importante de los últimos 28 años. Uno de sus pilares es la conformación de un nuevo sistema de jurisprudencia por precedentes. Sobre esto vamos a platicar con la magistrada Ana María Ibarra Holguín. Acompáñenme. Comenzamos. Ana María Ibarra Holguín estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en Derechos Humanos. En julio de 2021, rindió protesta como magistrada de circuito, luego de resultar vencedora en el quinto concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito. Desde 2019, es directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Hola, muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Ana María, permítame comenzar la plática por la pregunta más básica. ¿Qué es el precedente judicial? Gracias. Un precedente judicial es una sentencia previa que sirve para resolver un caso presente, el caso que se tiene enfrente. Entonces, el precedente, digamos, es aquella decisión del pasado que vincula o orienta al juez o jueza en el presente. ¿Cuántos tipos de precedentes existen? En la academia, pues se habla de muchos tipos, pero me gustaría referirme a dos muy básicos, ¿no? Que es el precedente obligatorio y el precedente persuasivo. El precedente obligatorio, pues, es aquel que sí o sí tenemos que seguir por ser órganos inferiores de aquel que ha dictado la resolución. Y el precedente persuasivo es aquel que, no obstante, no hay ninguna regla formal para seguirlo, es de alguna manera orientador o es iluminador y, por tanto, sirve para resolver el caso que se tiene enfrente. Hay otras dos categorías también relevantes para hablar de precedente judicial, que es el precedente vertical y el precedente horizontal. El precedente vertical, pues, es el precedente que se sigue por jerarquía, ¿no? Hay un tribunal superior que resuelve un asunto en determinado sentido y, por tanto, el tribunal inferior está obligado a seguir esa solución. El precedente horizontal, en cambio, es el precedente o la decisión que se toma en el mismo nivel jerárquico, puede ser por la Suprema Corte, por tribunales colegiados. En ese sentido, no hay una obligación en un sentido fuerte de seguir las resoluciones del pasado, pero sí hay, digamos, un deber de darle coherencia, uniformidad al sistema, y por tanto este precedente horizontal vincula de alguna manera, aunque no en un sentido jerárquico, sino más bien en un sentido de seguir las reglas que procura el Estado de Derecho. En ese orden de ideas, Ana María, ¿de qué hablamos cuando hablamos un sistema de jurisprudencia por precedente? ¿Cuáles son sus características? Hablamos de un sistema de derecho coherente en el sentido de que las decisiones se van concatenando una a una y van formando estas líneas jurisprudenciales, pero también un sistema donde importa lo que el juez del pasado resolvió y que persuade o vincula, ya sea si hablamos de precedente persuasivo, vinculante al juez del presente. Esto es muy importante porque nos da estabilidad en el sistema jurídico. Si cada vez que viene una persona, un justiciable, a hacerle una pregunta a un tribunal, se reabre el caso y tenemos decisiones contradictorias en un mismo órgano jurisdiccional, pues no habría una estabilidad en nuestro sistema jurídico. Por tanto, habría más bien un caos, ¿no? Entonces, un sistema de derecho basado en precedentes precisamente persigue esto, establecer cierta uniformidad, cierta coherencia, pero también generar la igualdad en la aplicación de la ley. Porque como justiciables, pues esperamos que a las mismas preguntas se den las mismas respuestas. No se justificaría de por qué a unas personas resolverles de alguna manera y por qué a otras personas no. Entonces, por eso es muy importante siempre estar mirando no solo lo que dictan o establecen las leyes, códigos, la Constitución, sino también lo que resuelven los jueces y juezas en los casos en concreto.
Este sistema o la incorporación de este sistema es una de las características fundamentales, de las aportaciones fundamentales de la reforma judicial de 2021. ¿Cómo va a funcionar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, precisamente, digamos, el sistema de precedentes siempre ha existido porque siempre ha habido una necesidad de seguir las resoluciones de los tribunales superiores y, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a partir de la reforma judicial de 2021, esto queda de manera más contundente a partir de que se elimina el sistema de reiteración de criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora basta una sola decisión de la Suprema Corte votada por mayoría calificada, ya sea 4 votos en sala u 8 en pleno, para que esta decisión ya sea vinculante y obligatoria para todos los órganos judiciales inferiores. Esto es fundamental, porque entonces ya hablamos de que una sentencia importa e importa de esa manera. Y esto también tiene una transformación que va muy de la mano, que es con reentender el tema de las tesis aisladas y temas de jurisprudencia, ¿no? A partir de un acuerdo de la Suprema Corte y a partir después de la reforma a la ley de amparo, ahora las tesis tienen que estar redactadas de una forma diferente, ¿no? Donde se destaquen los hechos, la pregunta que se le hace a la Corte y la resolución que da la Corte. Entonces ya la tesis deja de ser una regla en abstracto para convertirse ahora sí pues en el sentido de la decisión misma, ¿no? Esta reforma a mí me parece es como un antecedente o una variación que lo que nos hace o lo que nos quiere invitar a hacer es a voltear a ver la sentencia misma y la sentencia completa. Precedente judicial no es la tesis, el precedente son las sentencias. Las tesis solamente son un medio de comunicación respecto de esa resolución, pero son las sentencias lo que son los precedentes y lo que es vinculante para los demás jueces y juezas. Entonces, en ese sentido, la reforma judicial modifica esta comprensión de movernos de las tesis por reiteración a movernos a un sistema de sentencias, de resolución de casos. Ana María, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con la magistrada Ana María Ibarra Holguín, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María, hace un momento nos platicabas precisamente de la superación del sistema de jurisprudencia por reiteración, pero me gustaría hacerte una pregunta un poquito más técnica. En el sistema de jurisprudencia por precedentes, ¿hay una exigencia argumentativa mayor que en este sistema que se supera por reiteración o por contradicción? Pues, digamos, desde el punto de vista formal, no. Todos los casos tienen que estar pues, bien argumentados, porque todos los casos van a ser precedente, ¿no? Para decisiones hacia el futuro. Pero sí que es verdad que a partir de la eliminación del sistema por reiteración, los jueces tendrían que tener más conciencia respecto de que una sola decisión va a ser ya vinculante, ¿no? Y esto sí puede tener un peso de responsabilidad mayor frente al futuro, frente a lo que se decida, de qué manera va a impactar a todo el sistema de justicia nacional. Entonces, en un sentido más bien pues informal o de práctica judicial, yo podría decir que sí, hay una mayor peso, ¿no? sobre los hombros de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que basta un solo precedente, una sola decisión votada por mayoría calificada para que sea vinculante para todos y todas. Pero también creo que esto está protegido de alguna manera, esta, digamos, deliberación o calidad argumentativa, con la exigencia de mayorías calificadas. Porque no basta una mayoría simple para que estos precedentes sean vinculantes, sino que se necesitan estos 4 u 8 votos.
Lo que quiere decir es que se persigue pues mayor deliberación y mayores consensos para que se generen decisiones de corte. En ese sentido, pues se espera, ¿no?, que las sentencias pues también tengan una calidad argumentativa fuerte, porque tienen que ser sentencias que le hablen a todos los demás miembros del sistema de justicia, que le hablen al futuro, pero que también se convenzan entre ellos. Entonces, yo esperaría que sí se genere una mayor calidad argumentativa. La otra cuestión que está muy relacionada es que se pretende que mejore esta calidad de las sentencias a partir de la descarga de asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos escuchado, por ejemplo, en otros foros una preocupación acerca de que ahora el seguimiento de las jurisprudencias o de los precedentes vinculantes va a ser más complejo porque van a ser más, porque basta un solo precedente para que ya sea jurisprudencia. Pero esto no necesariamente es cierto, porque de la mano con esta eliminación del sistema de reiteración, pues hay una reforma importante en el sentido de descargar asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atienda solo aquellos asuntos de importancia, de verdadera importancia y trascendencia, y por tanto ahora los amparos directos en revisión pues no serán necesariamente revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto permitirá pues que la Suprema Corte se aboque a aquellos asuntos que van a tener un impacto nacional, o que es muy importante que exista una definición para todas las juezas y jueces. En ese sentido, no necesariamente va a haber más jurisprudencia, sino yo espero mejores jurisprudencias. Por supuesto. Ana María, permíteme ponerme un poco suspicaz y preguntarte qué sucedería, por ejemplo, si uno de los precedentes que constituye la jurisprudencia, pues tal vez no se adelantó tanto al futuro y ahora tengamos la necesidad en el futuro de superar este mismo precedente, esta misma jurisprudencia. ¿Cómo puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación separarse de un precedente ya dictado? Esto es lo que hace tan interesante el tema de precedentes, porque el precedente judicial a mí me gusta entenderlo como un eslabón entre el pasado y el futuro. Una sentencia tiene que estar dialogando con eso, ¿no?, con una deferencia respecto de lo que decidió el juez previo, incluso tú mismo como juez o magistrado, pero también con una responsabilidad respecto de lo que está ocurriendo en el momento actual y con una responsabilidad respecto de lo que esa decisión va a significar como un precedente hacia el futuro. Y a diferencia de la ley, la jurisprudencia es más dinámica, no necesita un proceso de reforma como legal o constitucional, sino que basta una reflexión por parte del tribunal o del juez para que se cambie este criterio. Entonces, esto es lo que hace dinámica la jurisprudencia, lo que hace que el derecho de los jueces sea un derecho en movimiento. Pero para que este derecho en movimiento sea un derecho ordenado, pues también tiene que haber un compromiso argumentativo, como decíamos, sentencias muy bien fundamentadas, pero también con responsabilidad respecto de lo que dijeron sus pares en el pasado. Esto no quiere decir que no se pueda modificar un criterio, pero que si se modifica, se haga pues con mucha conciencia, con mucha reflexión y con buenos argumentos, ¿no? Por supuesto. Y para este sistema o para estos cambios generar estos cambios, pues en la ley de amparo hay una puerta, ¿no?, que es la interrupción de la jurisprudencia, donde sí que se puede dejar de sostener un determinado criterio, pero se tienen que dar buenas razones, se tiene que argumentar por qué esa jurisprudencia no es más vigente para el sistema jurídico nacional. Ana María, vamos a una breve pausa. Acompáñenme a ver una reseña de un libro que habla sobre el sistema de justicia penal colombiano a través de la doctrina y de la jurisprudencia. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. ¿Quieres conocer el sistema penal colombiano? Consulta el libro Delitos contra la vida y la integridad personal, homicidio, feminicidio, genocidio y otras infracciones. En 2 tomos es analizada la teoría del delito, la doctrina y su jurisprudencia, desde la categoría de la tipicidad de los delitos, la clasificación de los tipos penales y los bienes jurídicos tutelados,
hasta las características de los hechos de muerte como el homicidio culposo, imprudente, agravado o circunstanciado. La obra presenta los conceptos genéricos de imputación que establece el Código Penal colombiano, la clasificación de las lesiones y los mecanismos para la manipulación genética de pruebas, además de los actos que son considerados discriminatorios. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Ana María, en el bloque pasado hacías mención precisamente del valor argumentativo, de la obligación argumentativa para justificar también estos cambios. Y me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, no dejar pasar esta oportunidad de mencionar dos cosas que vienen a la mente. La primera es una frase de Ronald Dworkin, ¿no? Las juezas y los jueces están escribiendo una gran novela judicial. Hay que entenderlo de esta manera, no son novelas independientes, es una gran novela judicial que dialoga precisamente, no puede tener contradicciones, no puede tener esta incongruencia. Y la segunda es que precisamente la apertura de los precedentes y más bien de la jurisprudencia por precedentes, la apertura en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, en términos de hacer partícipe también a la ciudadanía, pues precisamente detiene y pone su énfasis en la necesidad de justificar, en la necesidad de argumentar y en la necesidad de construir espacios de diálogo que den buenas razones para modificar o para crear nuevos criterios. En este mismo sentido, Ana María, me gustaría preguntarte cómo podría afectar el sistema de jurisprudencia por precedentes a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por ejemplo. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, se modifica también gracias a la reforma judicial la forma de generar una declaratoria de inconstitucionalidad. Antes, pues se necesitaba que hubiera jurisprudencia y jurisprudencia por reiteración, lo que quiere decir que necesitábamos 5 amparos en revisión para poder generar una declaratoria. Un caso muy paradigmático, pues es el caso de marihuana, ¿no? Donde tuvieron que pasar pues muchos años para que se llegaran a 5 sentencias en el mismo sentido. Y lo que ahora indica la ley de amparo, pues es que basta un solo precedente que declare inconstitucional una norma para que pueda activarse este mecanismo o esta herramienta de declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, digamos, esto es más ágil y esto tiene un impacto importante en la vida de la gente, no es solamente un cambio técnico ahí, ¿no? Aislado, uno más en nuestra ley de amparo, sino más bien lo que pretende es que esta justicia de arriba o esta justicia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue de forma más rápida a todos, a todas. Antes teníamos que esperar, y eso también está vinculado con la eliminación de la reiteración de criterios, ¿no? Teníamos que esperar que hubiera 5 sentencias para poder tener esa protección como ciudadanos, y ahora basta uno solo para que se activen estos mecanismos de declaratoria general de inconstitucionalidad o jurisprudencia por precedente. ¿Cuáles consideras, Ana María, que son los principales retos que la incorporación de este nuevo sistema de jurisprudencia nos puede presentar tanto al Poder Judicial de la Federación, pero no quisiera dejar de lado también a la observancia de estos criterios en los poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas? Es una gran pregunta, porque esta reforma no va a tener el impacto que se pretende si no se genera un buen sistema de comunicación. Es decir, puede ahora todo ser vinculante, pero si no se conocen estos precedentes, pues no van a tener ninguna eficacia práctica. Entonces, hay un reto muy importante en el sentido de dar a conocer estos precedentes. En ese sentido, en el Centro de Estudios Constitucionales, por ejemplo, creamos una colección de cuadernos de jurisprudencia que lo que pretenden precisamente, como tú ya decías, refería a Dworkin,
contar esa novela que ha creado la Suprema Corte respecto de los derechos humanos y respecto de instituciones que han sido transformadas de manera fundamental por la Corte, como es el derecho de familia y el derecho de daños. Y en ese sentido, en los cuadernos de jurisprudencia podemos encontrar todas las sentencias que ha establecido la Corte en estos temas de una forma ordenada, sistematizada, a partir de los hechos, la pregunta que se le hizo a la Corte y la respuesta que dio la Corte. Antes de pasar a una última pregunta, me gustaría preguntarte, Ana María, ¿dónde puede nuestro público conseguir estos cuadernos de jurisprudencia? ¿Cómo los consultamos? Estos cuadernos son gratuitos, están en la página del Centro de Estudios Constitucionales, se pueden descargar ahí hay links que refieren tenemos 28 cuadernos y estamos por sacar 14 más. Y estos cuadernos además están vinculados con las sentencias que estamos refiriendo. Entonces ahí mismo se ven gráficos dinámicos y en estos gráficos está el número de asunto y en el mismo número de asunto hay un link que refiere o que te lleva a la sentencia completa para que no nos quedemos simplemente con la ficha de análisis del Centro de Estudios Constitucionales. Y me gustaría muchísimo hacer énfasis en que precisamente es un esfuerzo de divulgación, es un esfuerzo de dar a conocer el sentido de las sentencias, porque a final de cuentas, no sé si estarías de acuerdo conmigo, Ana María, pero lo que está contando la Corte es la manera en la que nos concebimos a nosotras y a nosotros mismos como persona, nos concebimos de frente también a las relaciones de poder, nos concebimos de frente a nuestra dignidad, de frente a nuestra autonomía. Esa es la relevancia que tiene una jurisprudencia. Sin duda, si no conocemos nuestros derechos, si no conocemos el alcance de estos derechos, los contornos de aplicación de estos derechos, pues estamos un poco en desamparo, ¿no? La Constitución nos puede establecer todos estos artículos, preceptos hermosos respecto de múltiples derechos, pero no sabemos en realidad cuál es su alcance, su contenido, si no vemos los casos en concreto en los que se han aplicado o interpretado estas cláusulas abiertas. Y esa es una garantía de agencia de los derechos. Ana María, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender una materia así de novedosa. No, muchas gracias a ti y a la Escuela Judicial por esta invitación y poder conversar estos temas. Magistrada Ana María Ibarra Holguín, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde Paseo de la Reforma para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través del monolito conocido como Tlaloc, dios de la lluvia. Vamos a conocerlo. Era 1964 y las campanas de la iglesia del pueblo de Coatlinchan, en el Estado de México, sonaron en un llamado de urgencia. Habitantes del pueblo querían manifestar su enojo y evitar que sacaran a Tlaloc de la barranca de Santa Clara. Esta piedra de 167 toneladas era conocida como la piedra de los tecomates. Le llamaron así porque tiene unos orificios en forma de vasijas o tecomates. Es considerado el quinto más grande del mundo, con una base de 4.5 metros y más de 7 metros de altura, además de ser único en el mundo por su fisonomía y estética. Cuando fue trasladado, a pesar de que el reporte del tiempo no pronosticaba lluvia para ese día, al entrar a la Ciudad de México comenzó un aguacero torrencial que duró 1 hora y media, un hecho inusitado para esa época del año. El monolito, que había permanecido durante siglos en posición horizontal, fue erguido para recibir majestuosamente al público que visita el Museo Nacional de Antropología. Hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante historia del monolito conocido como Tlaloc, un orgullo más de México.